Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a explicar dos técnicas para conocer cuál es la talla de anillo que se necesita según el dedo al que se quiera llevar puesto, ya que esto es una duda bastante común. Así que si aún no conoces tu talla de anillo, quédate ahí y no te pierdas este tutorial. Para esto vamos a necesitar una cinta de medir o una regla, una tira de papel y un boli o rotulador, algo para marcar la cinta de papel con la que vamos a medir el dedo. Con la cinta de papel enrollamos el dedo y marcamos. Una vez que ya tengamos marcada la cinta de papel, medimos para conocer la circunferencia de nuestro dedo. La otra forma de conocer tu talla es usando un anillo que te quede perfecto y averiguar el diámetro interno de este. Ponemos el anillo sobre la cinta de papel, de esta forma, justo en el medio, y marcamos por dentro cada lado, lo más pegado que se pueda. De esta forma conoceremos el diámetro interno. Medimos y contamos los milímetros, porque en la tabla de talla de anillos el diámetro interno se da en milímetros. El diámetro interno de este anillo es de 17 milímetros. Otra forma de medir el diámetro interno de ese anillo que te queda bien es usando un calibre. Esta herramienta es la que yo uso porque me da el diámetro exacto, es decir, los milímetros con las centésimas o décimas que tenga el anillo. Seguramente no tendrás en casa, pero puede ser que un familiar o conocido tenga alguno que te pueda prestar. Pues sería muchísimo mejor medir el anillo con un calibre y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, este anillo es el que yo llevo en mi dedo anular de mi mano izquierda. Si yo lo mido con el metro, solo puedo ver 16 milímetros y me puedo confundir y comprar la talla 5.5 o 6 según la tabla de tallas. Pero esta talla me queda pequeña porque mi talla en realidad es la 6.5 y eso solo lo sé porque lo mido con el calibre. Así que ya sabes, si tienes a quien pedirle prestado uno, sería estupendo para no confundirte. Bueno, espero haberte ayudado a descubrir tu talla de anillo o la talla de esa persona especial a la que quieres regalarle un anillo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides regalarme un like. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!